Hola gigantes, bienvenidos a un nuevo episodio de Aprendiendo de Gigantes. Soy Juli Luna, Julieta, y junto a Marjorie Valdés, mi coanfitriona, tenemos el objetivo de brindarles inspiración de gigantes en diversas industrias y también estrategias prácticas a ciertos desafíos, aprendizajes a los que nos enfrentamos todos como emprendedores y empresarios. En este episodio nuevo, estamos segundo episodio de los que grabamos de el Backstage Business, el detrás de escena de los negocios, y aquí vamos a hablar de un temita que hace rato que queríamos tratar, un poco lo charlamos en la entrevista que le hice a mi amiga Marjorie, y es que seguramente algunos se van a sentir identificados, y es sobre tratar el tema de el potencial ilimitado que tienen las personas con capacidades diferentes, todos tenemos capacidades diferentes, entonces vamos a tratar si eso es una limitante o no, en qué momentos, cómo se puede abordar ese tema. Así que Marjorie, bienvenida, si quieres saludar a la audiencia. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo aquí muy contenta porque vamos a abordar una parte de mi vida que pocos conocen y a lo mejor les va a sorprender. Y pues, como siempre, feliz de aportarles con nuestro podcast para que se inspiren. Genial. Si quieres, empecemos algo con lo que te identifica y con lo que estás llevando adelante de hace ya un par de años, en el que saliste a la palestra o apareciste en las redes y empezaste a mostrarte y a atravesar los desafíos o los mismos retos, miedos, inseguridades que surgen a la hora de compartirse con el resto del mundo, ¿no? Entonces, muchas personas creen que, por ejemplo, vamos a hablar del tema del podcast, necesitas tener unas herramientas y un instrumental técnico físico como micrófonos y una buena idea para poder lanzarte, ¿no? Como desafío. Y en el medio empieza a surgir todas las inseguridades de uno que uno tiene. En tu caso, Marjorie, si quieres comentarnos cómo ha sido para ti enfrentarte al reto, qué retos tienes hoy en día, primero, y cómo ha sido ese camino para comunicar en formatos que son un desafío en tu caso, ¿no? Vale. Bueno, ya que hablamos de las capacidades diferentes, bueno, muchos no saben que yo tengo una hipoacusia severa. Y la Ujú. hipoacusia severa es que, bueno, tengo dificultades para escucharse. Sí, esa es mi dificultad. Y bueno, ¿cómo es eso para tener un podcast que me vean tan natural como, bueno, cómo es que tienes una hipoacusia y estás así normal? ¿Cómo escuchas a los panelistas que están contigo? Bueno, pues si se fijan, el computador tiene, tiene para graduar el volumen. Yo lo tengo al máximo en mi computador. Y Ujú. cuando estoy en las aplicaciones de herramientas como estas, como Zoom, como cualquier herramienta que usemos, también lo pongo al máximo. Mm. Pero hay una habilidad que desarrollamos quienes tenemos esta condición y es que aprendemos a leer los labios. Entonces estamos escuchando algo y lo confirmamos con la vocalización de la persona. O sea, bueno, yo estoy escuchando que está diciendo esto, ¿sí? Entonces eso ayuda mucho incluso con las herramientas. Se llegará en algún momento, puede pasar que ya no me Mm. funcione el audio que tengo acá porque va a ser muy poquito para mi condición y tendré que usar otras herramientas, pero por ahora las puedo usar. Ahora si me preguntas cómo haces en la vida diaria para comunicarte, bueno, afortunadamente yo puedo tener conversaciones uno a uno con otras personas, a menos que vocalices muy mal, me va a costar un poquito entenderte, sí, un poquito, Ujú. pero si vocalizas bien, puedes tener una conversación normal. Ahora, el desafío de emprender. Yo he tenido la fortuna de tener unos padres que nunca me dejaron verme como alguien diferente. ¿Sí? Para mis padres yo era simplemente una persona común y corriente como los demás, que tenía, ellos lo decían así, tenés de pronto un cuerpo imperfecto, ¿ya? Como cuando uno tiene un radio o algo y le falta una partecita, ¿cierto? Sí, pero el resto del radio funciona perfecto. Entonces ellos me hacían ver así
Y yo tuve depresión por ese tema, porque cuando uno tiene una condición como la que tengo yo, pues se vive el bullying. Yo viví bullying por eso y lo viví en la misma familia, no por mis padres, no por mi hermano, no por mis primos. Yo tenía un tío que no me toleraba. Yo quería mucho a ese tío, pero ese tío hacía unas cosas que me hacían sentir súper mal. Mm, Y entonces mi familia era como el soporte, no le hagas caso porque él está proyectando sus inseguridades en ti, de ver que tú a pesar de que tienes esa condición, sigues adelante y logras lo que quieres. Entonces mis padres mm, me decían, no hay nada imposible, nada imposible. O sea, si tú quieres llegar a hacer lo que sea que quieras llegar a hacer, lo puedes hacer. O sea, no puedes convertir un pedacito de tú en el todo, porque es que mm, ese pedacito de ti no te representa. Entonces yo tengo una anécdota que yo no conocía Cali. Yo vivía en un pueblo, ¿no? Y ahí los edificios no pasaban de 4 pisos. Y llego a Cali y son edificios de 40 pisos. ¿Sí? Que para mí era maravilloso estar en una metrópoli, en una ciudad gigante. Yo me claro, quedaba sorprendida. Y mi papá me llevó a como a donde está la municipalidad, donde trabajan los alcaldes, pues como claro. donde, sí, y había un edificio gigante de 15 pisos, sí, y yo me quedé mirándolo asombrada y no sé por qué dije, yo algún día voy a trabajar acá. Ese lugar se llama Encali, Empresas Mm, Municipales de Cali. Tenía 9 años cuando yo dije eso. Yo llegué a trabajar en esa empresa con mi condición y todo. Y llegué a generar muchísimos proyectos. Nunca tuve dificultad por tener mi condición, porque es que yo soñaba siempre con cosas y yo decía, yo puedo. A pesar de que tuve depresión, yo dije, yo puedo. Y cuando emprendí, también yo dije, yo puedo. Lo más duro que me pasó a mí fue la pandemia. Ponerle en la pandemia todo el mundo tenía tapaboca. No podía leer los labios de las personas. O sea, entendía cosas, pero no podía confirmar lo que me estaban diciendo y todavía trabajaba como funcionaria. Y fue durísimo para mí porque tenía compañeros que no me toleraban, como que, ay, que estarle repitiendo a toda hora, si habían algunos que como que me gritaban. A mí no me tienen que gritar para comunicarse conmigo, me pueden hablar en un tono normal, pero que hablen correctamente, ¿cierto? O si yo necesito que me hablen más duro, les digo, háblame un poquitico más duro, pero no algunos que le hablan a uno como, vea, es que yo le estoy diciendo una cosa, entonces me provoca como pegarles un puño, eso no me tenés que hablar así, háblame normal y yo te diré si no te estoy entendiendo. Y yo no tengo recuerdos de mi infancia, puedes creer, solo tengo un recuerdo de cuando tenía 3 años y otro recuerdo como a los 6 y otro como a los 9, pero no tengo más recuerdos. Y mi percepción es que a lo mejor sufrí mucho bullying, es que no me acuerdo. Puede ser que sufrí mucho bullying porque sí me acuerdo que sufría bullying y no quiero recordar esas partes. Entonces, si hay personas acá que nos escuchan que tienen alguna, no me gusta esa palabra, discapacidad. Y digo porque no me gusta, porque dice es como que no existe, no tiene capacidad. Para mí es eso. Yo escucho discapacidad y no me gusta esa palabra porque no somos menos capaces. Yo no he sido menos capaz por tener una hipoacusia. He sido muy capaz. Todo lo que yo he querido, todo lo que me he propuesto, lo he conseguido. Y lo que me falta fue conseguir, ¿no? Entonces, a quienes nos escuchan que tenga una condición la que sea y piense que no puede, sí puede. Va a costar un poquito más, probablemente depende de la condición que tenga, sí, probablemente, sobre todo ni siquiera por uno, sino por la intolerancia del entorno. Más que todo es por la intolerancia del entorno. Pero sí se puede, yo puedo, ¿por qué no puedes tú? Sea lo que sea que tengas. Si nos vamos a ejemplo, en Cali hay un chico que tiene una condición de, ¿cómo le digo? Neurológica. Sí. Y entonces él creó una fundación para personas como él y ha sido multipremiado. Tú lo ves y dices, ¿de verdad esa persona hizo eso? Si lo hizo y lo que le queda por hacer, entonces siempre se puede. Y yo he tenido demasiados desafíos, pero bueno, yo siempre me veo como una persona normal como todos, solo que tiene algunas cositas. Bueno, ya.
eso se puede manejar. Se te fue el audio, Julio, soy yo. Perdón, no se escuchó, estaba bloqueado el audio. Bueno, Ah, que ya. digo, lo voy a repetir. Lo que digo es que bueno, también hay que resignificar y redefinir lo que es la palabra normal o normalidad, Ah, como sí, pasó con la pandemia, nueva normalidad, sí. o seres humanos con capacidades. ¿Qué son las capacidades? Todos tenemos imperfecciones y no somos Mm, perfectos. Y creo que también es eso, y es más que nada abordarlo desde la intolerancia que tienen algunas personas y que creen que porque accedes a una reunión o accedes a un podcast o te expones y hablas o de ujú, querés hablar de determinados temas y por qué él sí, por qué yo no, eh, por qué me tengo que minimizar ante la opinión del, porque también es, somos muy pícaros o no sé, como que tenemos se nos ha dado la libertad para opinar de lo que sea exacto. y de lo que desconocemos. Entonces, bueno, creo que ya trayéndolo al lado del emprendimiento, para que sigamos avanzando sobre explorando este tema, el emprendimiento por ahí se trata de adaptarse. No, se trata de adaptarse y cuando tienes una condición que te reta en cualquier nivel, lo más básico como hablar o escuchar básico, que decimos que creemos que todos tenemos los cinco sentidos al cien Completos y por súper ciento, bien. claro. Ya. Entonces, el poder hablar o escuchar con claridad es adaptarse esa adaptación toma otro nivel y otro reto, ¿no? ¿Cuáles han sido Ujú. por ahí las estrategias o herramientas que te han ayudado a superar esas barreras de comunicación, ya sea en el podcast o en el día a día como emprendedora, teniendo reuniones? Si has decidido hablar del tema o no, ¿qué puedes comentarnos de eso? No, te digo que son muy pocas personas las que saben esta situación, porque pues, en Ujú, este mundo de emprendimiento me he relacionado más con personas que trabajan online como yo, ¿sí? ujú, Pero no voy a escenarios físicos, o sea, no suelo ir a eventos, he ido a eventos, pero muy pocos y normalmente voy acompañada. ¿Sí? claro. Si ustedes dirán como que si, como que no eres autónoma y no eres independiente, no. Yo prefiero ir acompañada para sentirme como segura, o sea, como un sostén, porque no es fácil, así uno ya tenga sus herramientas para y sepa Mm, que hay intolerancia y sepa que hay personas que no son empáticas. Cuando uno mm, tiene al lado una persona que lo entiende, que sabe por lo que pasa, uno no tiene como más tranquilidad. Y yo a veces le digo a la persona que me acompaña, mira, si tú notas que yo no estoy entendiendo lo que me están diciendo, porque puede pasar como los chistes, ¿no? Que te dicen una cosa y tú entiendes otra. A mí me pasa mucho eso. La persona me dice algo y yo percibí otra cosa y hablo sobre esa claro. otra cosa, pero no era esa otra cosa. Entonces la persona que va al lado mío, mira, te están hablando de tal cosa. Ah, bueno, bien, y yo lo tomo normal, ¿no? No suelo ir, eso es una confesión, yo no voy a eventos, no voy a eventos Mm, físicos para evitar esos, digamos que malos ratos de alguna manera. Por lo mismo, porque hay personas que, no sé por qué hay tan poca empatía por personas mm, como yo, sí, muy poca empatía. Yo los veo más como desde la, como le digo, como que yo soy empática más bien con ellos. Y si no han tenido la oportunidad de enfrentarse a una mm, persona como yo, es la primera vez a lo mejor para algunos, entonces reaccionan como pueden. Sí, y a sí. veces reaccionan de la manera que no se debe, pero bueno, yo no me lo tomo personal, digo, capaz yo reaccionaría igual, ¿sí? Mm, Y entonces, emprendiendo, todo ha sido online y ha sido para mí muy bueno hacerlo así, porque no tengo que estarle dando explicaciones a nadie ni luchar con esas situaciones incómodas. Entonces, pocas personas saben esto, o sea, lo sabes tú, por ejemplo, lo sabe mi familia, lo saben
en un círculo de emprendedores muy cercanos lo saben, y es más, no me creen algunos, porque es que no pareces, Marno. Y yo, bueno, no claro. parece, porque yo uso herramientas para escucharte al nivel que tú me escucharías a mí y podamos conversar normal. O sea, También una es la, conversación tranquila. Sí. claro, a veces la exigencia que se pone sobre las personas de que, bueno, tiene que ella ponerse al nivel o esta persona que tiene esta dificultad en determinado escenario o para quien, desde donde lo estés mirando, pero Sí. siempre escucho hablar mucho de que la otra persona es la que tiene que hacer el esfuerzo para adaptarse a quien, entre comillas, se considera normal, Sí. o que no tiene esa dificultad quizás en la escucha, pero la tiene en otro sentido. Entonces, nos hemos encontrado en reuniones personas que un poco tolerantes o por la adicción o por lo que no escuchas. Lo vamos a abordar al tema para que también quede, porque hay mucho, la primera reacción, que incluso a mí yo me siento incómoda y me da vergüenza ajena, como decimos, o te da ganas de defender, depende de la empatía que tengas, ¿no? Pero te da ganas de defender porque han surgido comentarios en los videos y por qué habla así o no se entiende, Ajá. cuando podrían hacer un esfuerzo o no tienen necesidad de comentar, ¿no? Porque no No, saben lo que la persona, el esfuerzo que tiene que hacer o que está haciendo o lo que está pasando, ¿me entiendes? claro. Quizás es esperar, fijarse si en otro episodio pasa lo mismo o darse cuenta de que tampoco es necesario criticar porque tenés un subtítulo, podés ver otras formas, hacer un esfuerzo de tratar de entenderlo. Ya si no se entiende, preguntar, tengo una duda en esta parte, quizás lo haría de otra manera, ¿no? Pero Claro. bueno, no todos reaccionan de la misma manera, incluso he escuchado que comentan, uy, qué feo que habla, no, no digo por vos, sino en otros momentos, o no se entiende, Ujú. que son, por ahí no son comentarios escritos, pero sí lo dicen como primera reacción. Y estamos acostumbrados a que en el contenido, en los videos, si no es un video emocional donde se esté hablando y se haga, eh, eh, se regodee no sé cómo explicarlo, pero se regodee en la parte esta sentimental y, Exacto. y donde se esté hablando de la discapacidad en la otra capacidad, si no es uno de esos videos emotivos donde quieren dar una lección, la Donde persona en provoca otros escenarios, lástima. claro, No, eso, no lástima, no me empatizan. salía. No Eso. me salía la palabra. Empatizan cuando el video se está hablando del tema y te deja alguna lección, y te hace emocionar porque está hablándose del tema. Pero qué cómodo que es tomarlo en esos escenarios, pero no cuando una persona está mostrando su conocimiento, sus herramientas, está compartiendo un conocimiento y está haciendo algo diferente, creo, a lo que quizás vos detrás de escena no harías. Y, y creo hay muchísimo odio en las redes, en todos lados, y se comenta con total libertad sobre temas que no se desconocen, ¿no? No, Em, de hecho, yo viví un hate terrible en una conferencia. En hmm, el 2018 me invitaron a dar una conferencia. Yo soy consciente de que en algunas veces hablo enredado, eso es una realidad, ¿sí? Y todo tiene relación, ¿no? Tiene relación incluso con mi hipoacusia, porque cuando yo era claro. niña, bueno, ¿de dónde nace la hipoacusia? Yo les voy a decir la versión de mis padres, no sé si será, pero según Ujú, la versión de mis padres, cuando yo era bebé, tenía 3 años, estábamos en una finca cafetera, las fincas colombianas, por allá en el monte. Las fincas cafeteras tienen 2 pisos, pero esos 2 pisos son como si fueran cuatro, ¿sí? hmm, Entonces yo estaba en el segundo piso, jugando con unos pollitos. Y mi papá estaba reparando, no sé cómo se dirá, por ejemplo, en Argentina. El balcón tiene unas, aquí le decimos chambranas.
pero tiene algo para evitar que tú te caigas, ¿sí? Mi Claro. papá las estaba reparando, había quitado algunas. Y yo salgo con 3 años, uno con 3 años no tiene el sentido de peligro. Salgo detrás de un pollito, corre atrás de un pollito, el pollito saltó y yo con él. ¿Qué pasó? Caí, quedé inconsciente, por fortuna al lado había una piedra, o sea, yo caí al lado de una piedra gigante. O sea, donde yo hubiera caído en esa piedra no estaría aquí contando el cuento, ¿no? El caso es que caí y estábamos muy lejos de un hospital o algo donde me pudieran revisar. ¿Sí? Entonces, pues mis padres pensaron que yo me había muerto, pero bueno, a la final reaccioné y aparentemente no me pasó nada, aparentemente. Pero entonces mis padres empezaron a notar que yo ya pedía que les subieran el volumen al televisor, o si estaban escuchando radio, que les subieran el volumen al televisor. Y pues uno a los 3 años está como medio empezando a hablar, ¿cierto? Empecé a hablar más enredado, mucho más enredado. Esa es la versión de mis papás. Si aquí hay alguna persona que sea médico y va a decir eso no es cierto, bueno, está bien. Yo digo lo que me dijeron. Mis padres de lo que conocían me dijeron eso. Entonces yo fui creciendo y yo me acuerdo que yo iba a la tienda y solo había una persona que me entendía, o sea, como hablaba yo de enredado, que solo una persona me entendía, ¿ya? Entonces, yo pequeñita yo no entendía porque uno me entiende. Si yo me escuchaba a mí misma, pues uno se escucha, una persona como yo se escucha a sí misma, se escucha bien, pero la otra persona te escucha hablando, bla, 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 bla. Algo así. Entonces yo, Claro, a medida que fui creciendo, a mí me tocaba mucho repetir lo que decía porque se me escuchaba muy enredado o hablaba muy bajito o hablaba demasiado alto. Bueno, uno cuando tiene una claro. condición de hipoacusia, uno no sabe si está hablando muy bajito o si está hablando muy bajo o si está hablando muy enredado porque uno se escucha bien, ¿cierto? Entonces yo tenía ese problema de que hablaba enredado cuando yo trabajaba como funcionaria, me pasaba mucho que tenía que exponer algo a los gerentes o a los jefes de departamento y me decían, habla más duro y más despacio, porque no te entendemos. Eran súper empáticos. Entonces, bueno, ok, hablaba más duro y más despacio y a la final ellos lograban entenderme. Cuando me invitaron a esa ponencia, yo no quería. Reconozco que no quería porque yo decía, ¿qué tal que yo hable mal? O sea, de por si hablo enredado, si de poder, si seré capaz. Y aquí es donde viene lo de los círculos de poder, o lo que hablábamos una vez, tener personas que te impulsen. Entonces mis padres y mi esposo en ese momento, no, tú puedes, dale, tú puedes. Además, ¿qué es lo peor que puede pasar? Bueno, sí, que salga mal, pero lo intentaste, ¿no? Y las personas que conocí en este mundo del emprendimiento también me decían lo mismo, dale, es más, te ayudo a preparar la presentación, te la reviso, me expones primero a mí y vemos que puedes mejorar. El caso es que lo hice y me presenté ante 100 personas de Latinoamérica por internet. Y me hizo bullying una persona del staff que tenía que promovernos por Twitter. Y decía, no, qué pesar, yo no quiero hacerle como promover a esa chica porque no se le entiende nada, porque, uy, no, qué horrible. O sea, decía cosas muy desobligantes que yo decía, bueno, no tiene necesidad de decirlo de esa manera, porque no me escribe, me dice, mira, o le dice al que está organizando el evento, mira, yo no la voy a promover por esto, o pienso que está pasando esto, y es que encima yo tenía un computador viejito, ya que estamos hablando de herramientas, tenía un computador re viejito y ese computador a veces le fallaba como el sonido, entonces yo hablando enredado, más el sonido, pues se juntó el hambre con la necesidad. Entonces, no me fue muy bien. Yo me acuerdo que salí llorando de esa entrevista, era en plena Navidad, y era como un 15 de diciembre, faltaba poco para Navidad, y yo salí llorando de esa ponencia. Lloré mucho, y porque la gente es así, porque no puede ser más empática a la hora de decir las cosas, o sea, no tienen que repetir lo que yo ya sé, yo sé que hablo enredado, yo sé que probablemente mi sonido no era el mejor porque no tengo el mejor computador, pero no hay derecho a que sean así, ¿cierto? Hay muchas maneras de decir las cosas. Pero después, ya tranquila, a mí me gusta mucho el cine. Y hay una película sobre un rey que es tartamudo, no sé si te lo has visto, El discurso del rey. Sí, hace mucho. Creo Sí, que no la vi es completa. hermosa.
Claro, justo yo estaba súper deprimida por lo que me había pasado y mi esposo me dice, ay, yo vi una película, no sé si la has visto, a ti que te gusta el cine, mírala, se llama El discurso del rey. Yo te aseguro que te va a dar herramientas porque eso es algo que igual te iba a pasar en algún momento y qué bueno que te pasó ahora, vas a aprender mucho, mira que puedes Mm, mejorar tú porque los demás no van a mejorar, ellos son así, punto. mm. Yo me puse a ver esa película y vi que no, es que él no, le dicen, sí, me veo reflejada, eso me pasó a mí, yo di una conferencia y me pasó lo mismo, entonces me identifiqué con el personaje y dije, bueno, voy a hacer ejercicios para hablar un poquito más claro, entonces empecé a usar, mirar videos de oratoria y usan el lápiz que se lo ponen acá y Mm. me empiezan a hablar, entonces yo empezaba a leer en voz alta, incluso yo tuve un profesor de escritura creativa que no nos habíamos vuelto a ver por Zoom. Un día tuvimos una sesión por Zoom y me dice, ¿qué has hecho? Porque te escucho clarito. En serio, te lo digo ahora, después de tantos años, yo no quería ser como grosero contigo, pero yo a veces no te entendía. Y yo, me hubieras dicho, yo lo hubiera comprendido porque yo era consciente de que a veces hablo enredado. Y me dice, hablas, ya te entiendo perfecto. Habrán algunas palabras que se te pegan, pero es que hablas, pero hablas muy bien. O sea, una persona que me había conocido en los dos escenarios. Entonces, acá el aprendizaje es que muchas veces, o sea, nosotros no tenemos el control de lo que los demás piensan, de lo que más los demás hagan. Tenemos el control sobre nuestras reacciones frente a eso, frente a lo que podemos hacer para mejorar. Yo lo vi como, bueno, Dijiste, listo. sí. No me entendieron, voy a hacer lo posible para que cuando me vuelvan a invitar a otra ponencia o cuando vaya a hacer, no sé, un curso o vaya a tener una reunión con un cliente, me entiendan mejor. Ahora me Claro. entienden mejor y con el podcast. Yo hubiera podido decidir por esa experiencia y por cosas que me ha pasado, no salir en este podcast contigo, ¿cierto? No salir en video, evitarme esos malos ratos que ya los hemos tenido y nos escriben cosas en los videos, no se te entiende. Bueno, no son muchos. Tres de tantos episodios que Claro. tenemos, como Sí, tres no son comentarios, muchos. bueno, es irrelevante. Y lo he tomado Pero normal. Yo dije, ve, cada persona tiene sus inseguridades, sus cosas, y le parece bien escribirme cómo hablo de mal y no sobre el episodio, pues bueno, dejémosla. dijiste algo clave que te dijo tu esposo en aquel momento, que los que no van a tener la oportunidad de mejorar, o algo así lo mencionaste, son ellos, y en cambio vos sí vas a tener, tienes esta oportunidad de seguir mejorando y superándote día a Sí, día. Y creo que es sí, algo común en los que tienen esa mentalidad de adaptación, mentalidad abierta o como quieran llamarle. Creo que vemos que está al final cualquier dificultad que no tenga que ver con, bueno, con algo físico, mental o lo que sea. Muchas veces lo vemos como una dificultad en sí, pero puede convertirse en una ventaja competitiva. ¿Cómo exacto. sientes que esa discapacidad o otra capacidad auditiva ha moldeado tu mentalidad como emprendedora y te ha dado alguna perspectiva única quizás sobre tu negocio o un superpoder en los negocios? Yo creo que hay un superpoder que yo siempre destaco de vos, pero a ver si tú tienes otros, que creo que escribes muy bien. Tienes una capacidad superior sobre cualquier persona y creo que puedes bajar y tienes un libro incluso, entonces creo que lo has desarrollado y te expresas muy bien y te comunicas y apoyas, haces un apoyo, sos un apoyo fundamental y una pata fundamental para todos tus amigos y compas y todo por internet y por las redes. Entonces creo que te expresas muy bien en ese sentido. ¿Cuál crees que ha sido por ahí, cómo ha moldeado tu mentalidad y en qué aspectos está este desafío? Me ha hecho muy empática. O sea, el Mm, hecho de haber recibido bullying, de haber tenido malos ratos, ¿sí? En varios escenarios, por ejemplo, en la universidad, en las dos carreras que hice, tuve compañeros que fueron terribles conmigo. Bueno, curiosamente quedamos de amigos, ¿no? Después de haber pasado por eso. Pero me hace más simpática porque yo digo, si yo he pasado por esto, e incluso tuve depresión mucho tiempo, intenté mm, suicidarme. mm, Muchas personas no lo saben, intenté eso, afortunadamente salí.
me hace más empática porque cuando una persona me cuenta su historia de lo que sea, yo he aprendido que a veces hay discapacidades que ni siquiera son del cuerpo como la mía, sino mentales, de otro tipo, y la persona no se da cuenta y se hace daño a sí misma. Entonces me hace más empática. Cuando alguien me cuenta algo, yo la escucho atentamente, curiosamente la escucho, pero bueno, la escucho, la leo atentamente y me pongo en el lugar de ella y le doy el apoyo que considero que en ese momento necesita. La mayoría de las personas es solo escúchame, que quiero desahogarme y no me juzgues, ¿cierto? Y eso es lo que hago, y también me ha llevado, que fue una de las formas por las que muchos me han conocido, a escribir. Entonces escribo, veo una película, veo algo que podría ayudarle a alguien, entonces escribo un texto que digo, por ejemplo, en una película vi algo sobre la resiliencia, entonces hago un escrito que habla de eso para inspirar a esas personas que a lo mejor están pasando por ese momento, ¿cierto? Y en el emprendimiento también me hace más empática y me ayuda incluso a ser empática conmigo misma, porque mira, no hay el peor verdugo que tiene una persona con una discapacidad es uno mismo, es la misma persona. Imagínate uno ya sufriendo, pues yo siento que no sufro porque ya me lo tomo normal, ¿no? Pero de alguna manera sufriendo y tú mismo atacándote. ¿Sí? Yo Claro. tuve una época donde le decía a Dios, peleaba con Dios, ¿por qué me hiciste así? Porque yo no puedo ser como los demás, porque tengo que pasar por esto. Ahora tengo 43 años y digo, todo tiene una razón de ser. A lo mejor si yo no tuviera esta discapacidad, no estaría donde estoy, porque a mí lo que me da fuerza es decir, yo puedo. ¿Quién me va a decir que yo no puedo? Yo estoy estudiando inglés, me está costando horrible y he aprendido mucho. Yo digo, yo puedo. O sea, el hecho de que yo tenga hipoacusia no va a impedir que yo aprenda a hablar en inglés y a hablar con alguien en inglés. O sea, como que me da fuerzas para lograr las cosas, de superarme a mí mismo. O sea, mi discapacidad no me va a hacer menos. Yo puedo todo lo que yo quiera. Y hasta ahora ha sido así. O sea, ¿quién se iba a imaginar que yo con una discapacidad iba a trabajar en una empresa grande como la que trabajé? Sí, con una discapacidad que pudiera llegar a estar en reuniones con gerentes siendo así, que pudiera presentar proyectos siendo así. Y lo logré, o sea, es que no hay nada imposible. Si uno mismo no cree en uno mismo, no va a lograr nada. Pero también es importante quién está rodeado. Yo lo doy gracias a mis padres. Yo pienso que si mis padres me hubieran visto con lástima y hubieran como reforzado esa parte, que pesar, la niña víctima, no, es que tú no escuchas, a lo mejor mi vida sería diferente, pero mi padre y mi madre todos los días me ponían ejemplos de personas. Mi papá, como trabajaba como jardinero, él me contó una vez, yo estaba súper deprimida, tenía como 16 años, y no, ya casi hoy me voy a graduar, ¿quién me va a contratar? Yo decía eso, en ese momento yo no pensaba en emprender, pensaba en un trabajo. Y mi papá casualmente lo contrató la directora de la IAN, o sea, de Hacienda, en esa ciudad donde vivíamos, y la señora usaba audífonos. Tenía hipoacusia y usaba audífonos. Y mi papá la conoció y era súper agradable. Él me contó, mire, la directora de Hacienda de esta ciudad, la directora, escúchame bien lo que te estoy diciendo, la directora, no es la empleada tal, la directora, esa tiene lo mismo que tú. Y es directora, o sea, si ella puede, tú puedes. O sea, no hay nada imposible. Y mi papá leía mucho, entonces mi papá me habló de Helen Keller. O sea, Helen era sordomuda, Marta era sordomuda, o sea, ni escuchaba ni hablaba. Claro. Y ella logró ser escritora, ser activista. Si ella pudo, tú puedes. O sea, no hay Claro. nada imposible para ti. Entonces, todo eso, la suma de todo eso y lo que yo he aprendido y lo que he vivido con este tema me ha ayudado primero a ser más empática, a ver más allá de lo que, por ejemplo, los clientes e incluso los amigos me están diciendo. A veces me dicen, tú parecieras que me les diera la mente. Pero es que, además por lo mismo, porque cuando tú no escuchas, desarrollas otros sentidos. Entonces Claro. empiezas a mirar la persona como tenemos que mirarla bien para ver qué nos está diciendo. Empezamos a ver cómo se expresa. Entonces a esta persona le está pasando algo. Me pasó contigo este año recientemente, de eso hablamos luego, que yo te contaba, yo sabía que algo pasaba.
Mm, Porque yo te miraba, una cosa era lo que me decías y otra cosa era lo que yo percibía. Entonces, claro, desarrolla uno otras habilidades que a lo mejor uno no es consciente en el momento que entra como en el victimismo, en el pobrecita yo, ¿no? O pobrecito claro, yo. Pero cuando uno se quita eso y dice, no, es una persona tan poderosa como cualquier otra, empieza uno a ver que tiene desarrollo de otras habilidades, que a lo mejor no las tiene, entre comillas, una persona que no tiene este tipo de, totalmente. digamos, discapacidad. No, 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 a lo mejor no la va a desarrollar. Claro, claro. No, porque justamente era lo que decía, de que por ahí tenemos todos los sentidos activos, pero no los usamos. Y hay personas que pueden escuchar bien y no oyen, solo No, oyen, oye, pero no escuchan bien. Entonces, en el sentido de entender a la otra persona, la empatía, desarrollaste, yo creo que es mucho más valioso. Bueno, de acuerdo a lo que valore, hay muchas personas que no valoran esto, pero no, es importante que bueno, nosotras queremos difundir este mensaje también y que en todo, sobre todo en las redes sociales, ojalá en algún momento podamos cambiar o que el porcentaje de personas en el mundo aumente de que bajen la barrera de juzgar antes de escuchar, y que las justamente. personas que tengan este tipo de condición y estén dudando de sí mismas se den cuenta que sí pueden, Totalmente. siempre pueden. Con más, con más dificultad que la mayoría, sí, eso es innegable, pero pueden. Claro, claro. Para todo lo que vos quieras lograr hay algo que puedes desarrollar y hacer y todos enfrentamos barreras, tenemos desafíos y creo que quizás no tengo, en mi caso, no tenga los desafíos auditivos, pero los tenga en otro lugar de mi mente o en otro sentido y eso siga sirviendo para crecer, para desarrollarme y para llegar al nivel que quiero o a los lugares donde quiero, lo que deseo en mi vida. Entonces, bueno, este mensaje queríamos dejar en este episodio. Si te parece, creo que ha quedado con broche de oro con tu reflexión y nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio. No olviden dejarnos un comentario, darnos un like, que es gratuito, y cualquier tema que quieran que tratemos, ya sea de negocios, de desarrollo personal, libros que quieran que traigamos al podcast también, estamos abiertos. Así que, bueno, un saludo. Nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio de Aprendiendo de Gigantes. Chao, chao. Nos vemos. Chao.